Dios les bendiga grandemente. Hoy le traemos Ezequiel 3:13 para la honra de Dios. La rueda voladora que miró Ezequiel, la gloria del Señor. La rueda es la que está entre nosotros, los seres vivientes. Muchos no la miran, para muchos son los privilegios y para lo otro es muy importante. Por eso te digo, todo lo que es muy importante son las cosas de Dios, como dice Ezequiel 3:13 dice así: honrando al Señor Jesucristo, el Todopoderoso al cielo. Oí también el sonido de las alas de las seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de la rueda junto a ellos, y sonido de grandes estruendo. Me levantó pues el espíritu y me transportó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, mientras la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y así llegué a los cautivos en el Tel Aviv, que moran van junto al río Quebar. Y también dice la respuesta en Ezequiel 1:15 al 28. Para los que muchos no la han leído, pues la vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 1:15 al 28, dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Al aspecto de las ruedas y su obra era jinetes al color de crisolito, y a las cuatro tenían unas mis semejantes, y a su apariencia, su obra eran como una rueda en medio de la otra rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los cuatro y cuatro. Cuando los seres vivientes andaban a las ruedas, andaban junto a ellos. Cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu se movía. A que anduviesen, andaban hacia donde les movía el espíritu. Que anduviesen a las ruedas, también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Dice que el espíritu de nosotros está en las ruedas. ¿Cuál es rueda? La rueda de la presencia de Jehová. Por eso te digo que muchos están contradiciendo la palabra de Dios. El video que publicó el gobierno en los Estados Unidos era la profecía que se le mostraba Dios al gobierno de Estados Unidos, porque sabe que Estados Unidos, el presidente, es un rebelde. Por eso Dios se le presentaba como se le presentó a Ezequiel. Hoy te voy a decir por qué nuestras vidas están ahí. Porque Dios sabe que hay un pueblo rebelde. Israel es un rebelde, no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero Dios se le mostró al gobierno para que grabaran hace muchos años, el 2013. Y muchos dicen que son genómenos. Genómenos son ellos por ser tan ignorantes, por no tener mente, por no leer la Biblia, y la Biblia lo dice. Aquí está la palabra de Dios. El quien se pierde, que se pierda por sus ingrataciones, por no entender. Pero la palabra de Dios lo dice claro. Como hacía unos días, yo estuve soñando que llegaba yo a ser presidente de Irak. 4 días. Serían emociones, no sé. Pero yo no pedí ese sueño y ni me imaginaba, y nunca he pensado mal contra Irak. Iba a gobernar 4 días a Irak. Iba bajando del avión y pronto dicen que el presidente de Irak venía a gobernar a Estados Unidos. Y muchos decían que yo estando ahí en Irak, a Donald Trump lo iban a matar. Y a Donald Trump lo van a eliminar. Donald Trump no va a seguir viviendo. Porque va y se regresa. Son espíritus que no confían en Dios. Por eso Dios se le mostraba en la visión al gobierno, para que miren qué rebeldes son ellos, para que miren que nuestras vidas y la vida del presidente, la vida del gobierno que grabó eso, son pueblos rebeldes como Israel. Por eso hoy te digo que los que entienden la palabra del Señor, que entiendan que las vidas de nosotros están en las manos de Dios. Para Dios se le mostraba diferente, porque Dios se le podía mostrar como se le mostró a Ezequiel. Y luego miré una mano y vine una voz de atrás de la rueda de los seres vivientes que se movían de lado a lado.
Pero hay mucha gente que no entienden, tratan a Dios como fenómeno. Dios no es fenómeno, fenómeno somos nosotros por no entender la palabra de Dios. Pero Dios lo dice muy claro. Y dice, y levantando juntamente hacia ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Dice que nuestra vida está en las ruedas y la cabeza de los seres vivientes se había como una especie de voladora manera de cristal maravilloso entendió encima sobre sus cabezas y debajo de las bóvedas de las de ellos estaban rectas de un nivel de la otra. Cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo, y oí un sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas y como la voz del omnipotente. ¿Cuál es la voz del omnipotente? El sonido de las aguas de Dios, la voz de Dios. Dice, y un ruido de tumulto como el ruido de un ejército acampando cuando separaban sus alas. ¿Cuál era el sonido de los ejércitos? Eran los jinetes de Dios. Eran los ángeles, el que gobierna con Dios. Dios le hubiera hablado a ese comando, pero no se le habló. Se le mostró diferente. ¿Por qué? Saben que son un pueblo rebelde. Dios les hubiera hablado, la gente tampoco hubiera creído. Muchos no van a creer y muchos retienen los mensajes de Dios antes. Por eso hoy te digo que Dios es omnipotente, porque se maravilló sobre eso. Para que mirara ese pueblo que ellos son unos rebeldes. Muchos. Y dice el número 5, el número 25, pues cuando resonaba una voz por encima de la bóveda que había sobre sus cabezas conforme estaban parados, plegaban con sus, y por encima de las bóvedas que había sobre sus cabezas había como una figura de un trono que parecía de la piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Era el trono del Señor. El Señor se les hubiera aparecido en ese momento a este pueblo que grabó ese video en el 2013, pero no se les apareció porque Dios no se le va a aparecer. ¿Por qué? Son un pueblo rebelde. Son muchos que, tras guerras, terrorismo, haciendo la maldad, un corazón duro. Por eso Dios no se le presentó en la rueda donde viven nuestras vidas, donde Dios nos tiene. Por eso hoy te digo, escucha la palabra de Dios atentamente, porque cuando esas señales aparecieran, el fin del mundo estaría cerca. Hoy te digo que estás escuchándome. No me lo puedes creer, no me lo puedes tomar a mal, pero hoy te digo que el amor de Dios es infinito. El camino perfecto es de Dios. Muchos pueden escuchar la palabra de Dios, pero muchos la dejan ir. Pero hoy es el tiempo que busques a Dios. Hoy es el tiempo que vengas a Cristo. Hoy es el tiempo que reconcilies a Dios. Puedes imaginarte que si serás salvo, busca a Dios. El tiempo se acerca. Gobernantes van a caer. Dios no te va a dar un sueño de por gusto. Si tú lo sabes sacar un sueño, a corregirlo, Dios te dará el propósito. Por eso hoy te digo que lea la palabra de Dios. No te olvides de tu Creador, no te olvides de en qué estamos nuestras vidas. Las vidas están en esa rueda que miró Ezequiel, en la rueda del Espíritu de Dios, del amor de Dios, de la mano de Dios, de las cuatro seres vivientes. Por eso hoy te digo que la rueda se movía de lado a lado, como dice la palabra de Dios en Ezequiel. Sé que todo esto Dios la dio, y el quien la escuchara, Dios le dará un propósito. El quien la escuche y acepte a Cristo será maravillado en el cielo en aquel día. Por eso hoy te digo que no le pongas atención a los gobiernos, a las personas que se la llevan de inteligente de redes sociales, que se la llevan más que Dios. Dios es fiel. Que serán silenciar la palabra de Dios, pero no podrán. Porque todos seres humanos que aman a Dios nunca renunciarían a Dios por la ciencia tecnológica de esta tierra. Lo terrenal termina, pero más el amor de Dios permanece. Por eso hoy te digo, si amas a Dios, di un amén. Comparte este video para que lleguen a más personas. Si amas a Dios, di te amo, Jesús, porque Dios es lo principal en esta tierra.
Por favor te digo,